gracias por estar en esta actividad, el primer índice socioeconómico del 2012-2013, preparado por el CONEP. Como saben ustedes, estamos de aniversario, 50 años, y es un placer tenerlos aquí. Este evento, cuyo propósito es analizar la situación económica, social e institucional del periodo que acabo de decir, con el interés de que los futuros líderes sean parte de la problemática y también de la solución, el CONEP logró y realizó un acuerdo con la Pucamaima para que estudiantes de diversas universidades puedan acceder a este evento en directo por live streaming. Ellos, al igual que todos ustedes, podrán interactuar con nuestros panelistas haciendo sus respectivas preguntas. Para dar inicio formal a este evento, vamos a recibir al presidente del CONEP, Manuel Díez. Estimados invitados especiales y miembros de la prensa, presidente y miembros de organizaciones empresariales y de las organizaciones de la sociedad civil, estudiantes que nos siguen desde los recintos de la Pontífica Universidad Católica Madre Maestra en Santo Domingo, miembros del Comité Ejecutivo del CONEP. Con este evento que realizamos hoy, estamos poniendo a disposición de la sociedad un espacio que permitirá a expertos y representantes de los diversos sectores sociales opinar sobre los temas de mayor importancia para el país, de manera democrática, abierta, respetuosa y objetiva. Con eventos de este tipo, en los que se genera la sana discusión, queremos acercarnos a la sociedad para construir juntos una mejor y más integradora visión país. Hoy reiteramos nuestra vocación de establecer alianzas con la sociedad y el Estado para promover el desarrollo nacional. En cuanto al tema que hoy nos ocupa, una mirada al primer año de gestión del gobierno, el CONEP se ha mantenido atento, a la vez que ha sido un año de ajustes y transición en el cual se han tomado importantes decisiones, algunas de ellas dolorosas, para reencauzar a la República Dominicana por el camino correcto. Me despido agradeciendo a nuestros panelistas por haber aceptado nuestra invitación, a Monseñor Agripino Núñez Collado por aceptar nuestra propuesta de ceder sus aulas para que los futuros líderes de nuestro país sean parte de este evento, y no menos importante, gracias a los miembros del CONEP, especialmente al Comité Ejecutivo, por haber dado cabida a esta y a todas las actividades del 50 aniversario de nuestra institución, que sin duda generará valiosos frutos para todos. Muy bien, las palabras muy acertadas, precisas del presidente del CONEP. Para iniciar nuestro conversatorio, queremos presentarles a nuestro panel, conformado por importantes profesionales. Iniciamos. Miguel Seara Hatton, economista, especialista en temas de desarrollo humano, planificación gubernamental y macroeconomía. Dirigió los informes de desarrollo humano del PNUD durante varios años. Autor de diversos libros y artículos en temas de economía dominicana y regional. Actualmente, profesor investigador de la Pucamaima. Miguel Seara Hatton. Bienvenido, el segundo panelista. María Isabel Soldevila, periodista, jefa de redacción del Listín Diario y directora cátedra UNESCO de Comunicación, Democracia y Gobernabilidad de la Pucamaima. Realizó su maestría en periodismo en Columbia University. Fue becaria Fulbright, María Moores Cabot y de Taiwán. Tiene estudios avanzados de lengua y civilización francesa en la Sorbona, París, y un certificado en Business Management de New York University. María Isabel Soldevila. Nuevamente, bienvenida. Ya ven la preparación de cada uno de nuestros panelistas y pasamos al tercero. Jochi Vicente, asesor económico del CONEP, sociopresidente de Macronali, pasado presidente de la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios, ANGE. Es graduado summa cum laude en Economía en la Pucamaima, con una maestría en Administración de Empresas, MBA, realizada en el Anderson Graduate School of Management at UCLA. Realizó una especialización en Finanzas Corporativas y Estrategia Empresarial. Jochi Vicente. Bienvenido, gracias, un honor para nosotros y pasamos a nuestro cuarto panelista.
Servio Tulio Castaños, abogado, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia, FINJUS. Ha realizado varias maestrías y posgrados especializados en Derecho Penal, Civil, Empresarial y Legislación Económica. Ha cursado estudios de Sociología, Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. Autor de diversos libros y artículos en temas de Derecho y Relaciones Exteriores. Servio Tulio Castaños. Y ya bienvenido, Servio. Ya nuestro último panelista, el quinto. Adelante. Pavel Isa Contreras, economista. Ha realizado estudios de maestría en políticas económicas y un doctorado en economía. Ha trabajado como investigador para temas sociales y económicos, tanto a nivel nacional como internacional. Se le reconocen sus grandes dotes como analista económico que siempre toma en cuenta el desarrollo humano. Pavel Isa Contreras. Bueno, un aplauso a estos panelistas, profesionales todos, sometidos dentro de un momento a una serie de cuestionamientos que van a arrojar mucha luz. Decíamos al principio que cada uno de ustedes aquí presentes, cada una de las personas, de los estudiantes que se encuentran en la Pucamaima podrán generar sus preguntas a nuestros panelistas durante el desarrollo del evento. Solo tienen que acceder a la dirección www.50conep.com. Allí marca si quiere hacer la pregunta al empresario o al estudiante, luego le da check para el panelista y así puede escribir, tiene 250 caracteres para hacerlo. Entramos en tema, señores. El 16 de agosto del 2012, el presidente Danilo Medina, al tomar posesión del cargo de la presidencia de la República, señaló que iba a trabajar sin cesar por cosas muy concretas, como por ejemplo, disminuir la pobreza, mejorar la educación, la seguridad ciudadana y a la vez crear las bases para lograr un país con democracia plena, más ético y transparente. Hoy tendremos la oportunidad de llevar a cabo un análisis general del periodo 2012-2013, dónde hemos avanzado, dónde estamos rezagados y podemos también continuar dando pasos hacia adelante para mejorar. Este ejercicio democrático que llevamos a cabo se inscribe dentro de los esfuerzos del CONEP en representación del sector empresarial con el propósito de abogar por políticas públicas para mejorar el clima de negocios, promover una mayor institucionalidad, competitividad y crecimiento económico y desarrollo social de nuestro país. Vaya tarea. Durante este encuentro vamos a abordar 5 temas: educación, políticas sociales, sector eléctrico, finanzas públicas y políticas de producción y comercio, y la última, institucionalidad. Nuestros panelistas tendrán 1 minuto 30 segundos para contestar cada pregunta y al final de cada tema, uno de ellos dará una conclusión que solo será de 2 minutos. Nuestro primer tema, educación, políticas sociales. Se habla ahora de un pacto educativo. ¿Cuáles aspectos debería tener y cuáles sectores deberían participar en ese pacto educativo, Servio? Bueno, lo primero es que el Pacto por la Educación es un mandato de la Estrategia Nacional de Desarrollo y un compromiso que asumiera el presidente Danilo Medina en aquel pacto político y social por la educación que él firmara junto a decenas de organizaciones de la sociedad civil. Es un pacto que debe de garantizar calidad, cobertura, eficiencia a la educación dominicana, y yo creo que se podrían identificar 5 ejes fundamentales. Primero, ese pacto tiene que traer como consecuencia que se cumpla con la ley. En la República Dominicana no cumplimos con la Ley General de Educación. Segundo, ese pacto tiene que garantizar la calidad de nuestros docentes. Tenemos un problema en todo lo que tiene que ver con los niveles educativos de los propios docentes, y eso ha impactado de manera negativa en todo lo que tiene que ver con la calidad de la educación, y eso lo podemos mejorar con lo que tenemos, sometiéndolo a procesos de certificación y evaluaciones de desempeños, y aquellos que vienen a estudiar educación, bueno, pues someterlo a currículos rigurosos. También tenemos que entender que tenemos que crear un sistema nacional de educación. La educación es una. Entonces vemos cómo hay múltiples instituciones que sin una coordinación adecuada,
quieren darle respuesta a la educación. Yo creo que también hay que apostar a lo que tiene que ver con la autonomía, del Instituto de Evaluación de la Calidad para la Educación, un tanto como para poder darle curso al artículo 141 de la Constitución. Y finalmente, tenemos que crear un vínculo entre el sector público y el sector privado. Yo creo que eso es fundamental. Muchas gracias, muy amable. Pasamos a María Isabel Soldevila y vamos a valorar la salud de los hospitales. ¿Cómo está el manejo? ¿El gobierno ha logrado mejorar ese aspecto? Bueno, como en otras áreas de la gestión gubernamental del presidente Danilo Medina, ha habido muchos símbolos. Creo que nadie olvida el momento en que el presidente visita el primer hospital, se alarma y dice cómo es posible que los pacientes puedan estar en estas condiciones, esto hay que remodelarlo. La aceptación que eso le ha generado en la opinión pública es una cosa, pero hay que pensar en que si esa es la forma de organizar la política de salud, tenemos que ponernos en alerta ante una falta de planificación que en salud es letal. Apenas esta semana, en los últimos 7 días, se sortearon los trabajos de reparación y reordenamiento de 56 hospitales con una inversión anunciada de 3.000 millones de pesos. En salud pública podríamos decir que el hecho concreto más importante es la eliminación de la cuota de recuperación, es el copago que hacían los pacientes, con el matiz de que muchos directores de centros en voz baja han confesado a los medios de comunicación que esto les preocupa porque ese ingreso les servía para subsanar los retrasos en las asignaciones de presupuesto a los hospitales que con frecuencia se ven. Sin embargo, no han escaseado denuncias de denegación de servicios a pacientes en estado de emergencia, tanto en el sector público como el privado, en las clínicas, por falta de dinero. Esto es algo que llega continuamente a las redacciones. Las buenas noticias en salud no son muchas. Indicadores como la mortalidad materna, que deberíamos estar ya logrando una consecución de una reducción de un 75% por el compromiso del objetivo del milenio, ha aumentado este año. Igualmente ha pasado esto con el dengue. Unas 50 personas han fallecido este año por una enfermedad prevenible, casi el doble que el año pasado. Otro de los temas que dará de qué hablar en el futuro, si cuaja, es la creación de un Servicio Nacional de Salud. Bueno, entonces vamos a la pregunta del empresario. Aquí hay un empresario que le hace la pregunta a Miguel Seara Hatton y dice, se observa una mayor prioridad desde el gobierno para el gasto social. ¿Cómo se determinaría la efectividad y la calidad del gasto social? ¿Se puede? Sí, claro. Lo que pasa es que habría que modificar el sistema de evaluación y de los indicadores. Yo creo que uno de los grandes déficits que tenemos es que el sistema de indicadores responde más a una concepción donde el ámbito de evaluación es el Producto Interno Bruto y no la calidad de vida de la gente. Entonces yo creo que hay que cambiar el sistema de indicadores para poner en el centro la calidad de vida y eso existe, esa metodología, es conocido, es aceptado y lo que hay que es aplicarla. ¿Por qué es tan difícil aplicarla? Bueno, estamos hablando de la evaluación, de conocer el impacto. Porque ha privado en la República Dominicana la idea de que el éxito se mide por el producto y no por la calidad de vida de la gente. Y ahora comenzamos nuevamente con Pavel Isa Contreras. Su pregunta es la siguiente. ¿Cuál estrategia merita más prioridad en el sector educación? ¿Aumentar la capacidad física en cuanto a aulas o mejorar la calidad de enseñanza o renovación de los currículos? ¿O las tres o ninguna? Sí. Yo creo que calidad y cobertura no pueden ser planteadas como prioridades contrapuestas. Estamos hablando de derechos y como tales los derechos fundamentales no deben ser contrapuestos. Conocemos el grave problema que tenemos de calidad en el sistema educativo dominicano. Tanto las pruebas nacionales como los estudios regionales arrojan resultados realmente desastrosos, menos de 40 puntos de 100 para nuestros chicos y nuestras chicas. La titulación de los maestros, que fue un estandarte para el mejoramiento de la educación, no ha funcionado, no funcionó. El problema de la cobertura, debo decir, es principalmente en el nivel medio, es decir, la educación media es crucial para preparar a las personas para el mercado laboral y sin embargo solo la mitad de la población de 14 años ingresa en el nivel secundario de manera oportuna y en provincias como Pedernales es tan bajo como 3 de cada 10. En el nivel medio el problema es claramente falta de aulas y de maestros y maestras. A eso se suma el enorme costo que tiene para las familias enviar un chico o una chica al liceo, directos y costos de oportunidad.
donde haya escuelas. También hay problemas de cobertura en el nivel básico, hay que reconocerlo, lo que contribuye a un sobreuso de la infraestructura y del personal docente. Yo creo que construir más aulas, especialmente en el nivel medio, y contar con mejores maestros y maestras, debe estar en el tope de la agenda nacional. Eso implica dignificar la función magisterial, reconocerla moral y materialmente y poner todos los esfuerzos para mejorar sus destrezas en el aula y para atraer los mejores talentos a esas aulas. Gracias. Así es. Bueno, entonces pasamos con José Vicente. En comparación, en los últimos años se aprecia una tendencia diferente en la prioridad del Estado en cuanto al gasto social. Yo creo que sí, y es evidente todo el tema del compromiso con el 4% de la educación es la evidencia más clara de ese compromiso hacia el gasto social. La pregunta habría que ver, analizarla tanto por las intenciones y por los hechos. Yo creo que a nivel de intenciones, yo creo que hay un cambio sustancial, se están dando los pasos y como dije anteriormente, a nivel de los hechos, creo que todavía es prematuro y sería un poquito mezquino evaluar con tan solo 6 meses de ejecución presupuestaria presentada. Sin embargo, uniendo a lo que dice Pavel con el tema de la construcción de las aulas, el presidente tiene un objetivo de construir las 10.000 aulas que prometió para este año y ha dado señales, y no solamente señales, ha tomado decisiones para lograr que esas aulas estén listas a final de año. Entonces, bajo ese sentido, yo creo que sí hay un cambio en lo que tiene que ver con todo el tema del gasto social. Ok, muy amable. Vamos entonces ahora a Servio Tulio. Bueno, se aprobó el 4% del PIB para la educación. La pregunta es, ¿podrá el gobierno cubrir ese 4% este año? Bueno, va a ser poco probable porque cuando uno analiza la ejecución presupuestaria del primer semestre, solamente se pudo gastar el 25.7% de lo presupuestado. Pero también cuando tú analizas el gasto en educación, tú te encuentras que su estructura tiene 2 componentes, uno que tiene que ver con el gasto corriente y otro en el gasto de inversión. Yo creo que no va a haber ningún problema con el gasto corriente, el problema es con el gasto en inversión en la educación. Y más aún cuando tú analizas cómo se vienen ejecutando e implementando los proyectos, más aquellos que tienen financiamientos internacionales cuyas ejecuciones son muy pobres. Yo creo que en todo esto también la discusión se ha planteado de una manera incorrecta. Nos hemos focalizado si vamos a gastar el 4%, y yo entiendo que lo que debemos estar discutiendo es cómo lo vamos a gastar. Porque yo creo que una conquista de esta naturaleza, que probablemente sea la conquista social más grande de las últimas décadas, yo creo que merece que real y efectivamente se enfoque desde el punto de vista de una visión correcta. Para finalizar, vamos a tener 2 minutos para concluir y cerrar el tema. Y en esta oportunidad, pues le va a tocar cerrar el tema precisamente a Pavel Issa. Por favor, solo 2 minutos, ahora tiene más, para cerrar el tema de política social y educación. Sí, gracias. Yo creo que hay 7 conclusiones principales de las exposiciones de los panelistas y las panelistas. Todas apuntan a un déficit en esa materia, pero mucho más por lo que queda por hacer que por lo que se ha avanzado. Yo creo que la primera conclusión es que es prematuro evaluar el gasto social de la administración del presidente Medina. Sin embargo, por el lado del presupuesto se ve una intencionalidad clara de fortalecer esa área, pero se advierten importantes dificultades operativas en la ejecución del presupuesto para lograrlo. Una segunda conclusión es que tradicionalmente el gasto público social y el gasto en salud y en educación ha estado entre los más bajos de la región, lo que indica que en general la calidad de vida de las personas no ha sido una prioridad de política. El resultado es que los indicadores de desarrollo humano, aunque han mejorado en el país, lo han hecho de forma mucho más lenta que otros países con menor nivel de ingreso y menor nivel de crecimiento. En tercer lugar, el pacto por la educación es ineludible. Hay fuertes consensos al respecto. Las metas, sin embargo, que se establezcan deben precisar objetivos medibles que permitan evaluar avances. El CES debe jugar un rol crucial en la generación de consensos entre los actores claves como gobierno, actores directos del sistema educativo y las organizaciones sociales que participan en esta área.
En cuarto lugar, la expansión y la cobertura y el fortalecimiento de la cobertura y el fortalecimiento de la calidad de la educación no deben ser objetivos contrapuestos, sino simultáneos. Construir más aulas, especialmente en el nivel medio, y contar con mejores maestros y maestras debe estar en el tope de la agenda nacional. Una quinta conclusión fue sobre el tema de educación superior, que allí se destacó que hay que superar la dinámica en la cual las universidades ofertan lo que se demanda, y lo que se demanda a veces está divorciado de los requerimientos de la economía. Y aunque la economía es muy importante y la oferta educativa debe mirar más allá de esa oferta, la atención también tiene que ser prestada allí, y con ello para de esa forma permitir que las oportunidades laborales sean más altas y la educación y haya transformación económica y no quede comprometida. En materia de salud prevalecen más los símbolos que las acciones y los resultados concretos. Y finalmente, en materia de equidad de género, la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres no ha sido una prioridad, tampoco la violencia contra las mujeres, incluidas las violaciones de niñas, lo cual por su magnitud y frecuencia constituye un problema de primer orden en el país. Muchas gracias, excelente conclusión para este tema y ahora pasamos al siguiente tema. Comenzamos con María Isabel Soldevila. ¿Cómo evalúas la gestión de la CDEE en los últimos años en cuestión de calidad del servicio eléctrico? Haré lo que pueda en 1 minuto 30 segundos. No es mucho lo que puede variar de un problema tan antiguo en 12 meses. Los reportes de la gestión del sector eléctrico indican que la situación ha permanecido más o menos estática, pero por ejemplo vimos en esta misma semana que la incapacidad de cubrir la demanda subió de un 15 a un 25%, aunque fue un hecho coyuntural, es bastante simbólico. El subsidio ronda los 1.300 millones de dólares anuales, y las pérdidas técnicas y por fraudes grandes y chiquitos sumó el año pasado 728 millones de dólares. Es evidente que la principal apuesta del gobierno ha sido hacer una inversión directa en generación y cambio de la matriz eléctrica, orientándose a tecnologías más baratas como el gas natural y otras más controvertidas como el carbón, en un momento en que la inversión en energías renovables aumenta, sobre todo en la región latinoamericana. Además de las genuinas preocupaciones ecológicas ante la urgencia del gobierno de Medina y la gestión de Jiménez Bichara de solucionar el tema de la generación eléctrica, hay que tener muy pendiente el elemento de la transparencia, sobre todo cuando se ha declarado de emergencia nacional por decreto el tema, y esto podría implicar algo no deseable, que es la flexibilización de los procesos de compra y contratación y menos conversación y negociación con los sectores privados. Muy amable. José Vicente, el gobierno dice que es primordial para él la generación, crear generación, nueva generación. ¿Usted cree que eso es lo que debe hacerse o hay otras prioridades más importantes? Bueno, el tema del sector eléctrico es un tema muy complejo, obviamente, y es un rompecabezas en donde hay piezas de ese rompecabezas que hay que encontrar. El tema de la decisión del gobierno obedece a, como decía María Isabel, a hacer un cambio en la matriz de generación de forma tal de que podamos contar con una energía más barata. Ahora, el problema desde mi punto de vista es que el sector público está haciendo una apuesta y en cierta forma está profundizando, si se dan los planes del gobierno, lo que sería la estatización del sector. Es cierto que hay que abaratar el costo de la energía, es cierto que hay que cambiar la matriz de generación. La pregunta es si eso debe de hacerlo el Estado. Se ha argumentado de que parte de las razones por las cuales se hace esa medida es que somos un país muy pobre, que como somos un país pobre, la población no puede pagar el precio de la energía y que la mejor forma de bajar ese precio de la energía es teniendo una matriz de generación de bajo costo. Pero si uno hace comparaciones internacionales con países con PIB per cápita similares al nuestro, como es el caso, por ejemplo, de Jamaica o como es el caso de Dominica, uno se va a dar cuenta que esos países tienen costos de generación similares, inclusive en algunos casos superiores al nuestro, y no tienen problema de déficit en el sector y cobran una tarifa más alta. Entonces, yo creo que el problema fundamental, es cierto que cambiar la matriz de generación es un problema, pero el problema fundamental me parece a mí que es atacar el fraude de energía,
que está más bien por el lado de la distribución y mejorar y contar con la infraestructura necesaria en la transmisión para que todo este aumento de generación pueda traducirse en mejoría del sistema. Gracias, Vicente, muy amable. Miguel Seara, ¿qué opina del dolor de cabeza de todos los gobiernos, como es el subsidio eléctrico? ¿Debería mantenerse o quitarse? ¿Se puede quitar? Eso es una aberración. El subsidio eléctrico es una aberración. Y es una aberración porque es quitarle plata al desarrollo para darlo al consumo, al rentismo, y a formas inapropiadas, digamos, de desarrollar la actividad económica. Entre el 2004 y el 2013 se ha dedicado 6.000 millones de dólares al subsidio. Y eso representa 358.000 millones de pesos a precios de julio del 2013. Estamos hablando que es 3.61 veces el presupuesto de educación del año 2013. O sea que imagínense ustedes lo que pudieron haber hecho. No hay razones técnicas ni económicas para que los gobiernos no hayan encontrado solución a ese problema. Es un problema que está resuelto en la mayoría de los países con mayor o menor intensidad, pero está resuelto. Además, el problema eléctrico ha sido fuente de muchos negocios ilícitos, de ineficiencias y sobre todo de soluciones muy ineficientes y costosas. Hoy día el 24% de los hogares dominicanos tienen un inversor y el 5% tiene una planta eléctrica. O sea, está buscando una solución individual y eso tiene todavía un costo mayor, no solamente el subsidio, sino el costo que tiene que hacer del bolsillo de la gente para pagar esto. Entonces, ese fracaso del manejo del sector eléctrico implica dos cosas. Primero, las complicidades y las relaciones de poder que por razones políticas, por comodidad o incapacidad de desmontar estos negocios ilícitos en la electricidad. Y, en segundo lugar, y termino con esto, la evidencia de que el Estado ha sido, en cierta forma, capturado por políticos y empresarios rentistas, y eso conspira, al final de cuentas, contra la calidad de vida de la gente. Muy bien, muchas gracias. Es un tema apasionante, la verdad. Y vamos con Servio Tulio. Asumiendo que sea necesario ahora un pacto eléctrico, ahora un pacto de la educación, un pacto eléctrico, ¿cuáles serían los términos de ese pacto eléctrico? Bueno, no es que sea necesario, es un mandato de la Estrategia Nacional de Desarrollo. Y cuando uno oye las respuestas que han dado quienes me antecedieron, evidentemente que es inminente la firma de un pacto que deberá de garantizar primero que se cumpla con la ley. Aquí no se cumplen con las leyes que van dirigidas al sector eléctrico. Es decir, uno de los principales problemas de ese sector es la falta de institucionalidad que hay en torno al mismo. Pero también hay que sacar la politiquería y el clientelismo que de una u otra forma han prostituido al sector eléctrico en la República Dominicana. Y yo creo que también hay que tener en cuenta todo lo que tiene que ver con el costo de la tarifa. Hay que ver sobre la base de un acuerdo qué podemos hacer para disminuir la tarifa eléctrica. Y yo creo que eso traerá como consecuencia de que tengamos que también renegociar algunos contratos que históricamente han sido criticados por personas que están vinculadas al mismo sector. Yo creo también que de una u otra forma no estoy de acuerdo con que el Estado se meta al negocio de la generación. Yo prefiero que quienes estén generando electricidad se metan al negocio de la distribución y quiera Dios que ese sea uno de los componentes en el pacto eléctrico. Muchas gracias, muy amable. Recuerden que hay estudiantes viendo esto y ustedes, los empresarios, profesionales que están aquí, recuerden que también pueden hacer las preguntas. Ya tenemos una, es un estudiante, Jochi Vicente, para este tema. Algunas personas afirman que el problema de este sector es por cuestiones financieras, más que de oferta. ¿Qué opina usted, Jochi Vicente? Yo estoy de acuerdo, es por cuestiones financieras porque la gente no paga la energía. Y al no pagar la energía y el alto fraude que hay en el sector, que va de todas las clases sociales, no es una cuestión de que son la gente de menor ingreso, es todo el mundo, todo el mundo en el sentido de que está toda la clase social ahí. Y ese problema hace que venga la insostenibilidad del sector, porque entonces la caja del sector, que son las empresas distribuidoras que están administradas por el sector público en estos momentos, no tienen dinero para pagar la energía que compran. Entonces, si nosotros como país, como ciudadanos,
queremos tener un sistema eléctrico eficiente, tenemos que empezar por pagar el consumo de la energía. Gracias, muy amable. Pavel, Isa, ¿qué podría hacer el gobierno para enfrentar con eficacia la cultura de no pago, el fraude eléctrico que reina en una parte importante de los usuarios del servicio eléctrico? Sí, es innegable que el fraude, que la cultura del no pago es un elemento subyacente muy fuerte en las pérdidas del sector eléctrico. Sin embargo, el hecho de que la población en general tenga reticencia a pagar no significa que esto explique las pérdidas fraudulentas que tiene el Estado. El fraude está muy concentrado, de la misma manera que está muy concentrado el consumo de energía en sectores urbanos, de la industria, del comercio, de los servicios y el residencial de altos ingresos. O sea, no es el pequeño fraude que explica principalmente de las barriadas pobres el gran déficit, sino probablemente el fraude de un reducido número de consumidores de alto nivel. Por tanto, atacar ese fraude tiene que ser por medios legales y es probablemente la mejor arma para ir sentando un precedente y ejemplos a la opinión pública. Yo he dicho en varias ocasiones que nosotros necesitamos los Lola Flores del sector eléctrico dominicano, que caigan figuras sonoras, y eso requiere voluntad política y estar dispuesto a pagar el costo político por ello. Y eso va a enviar una señal de que el Estado está en serio y que es una amenaza creíble respecto a la acción fraudulenta. La voluntad no es suficiente y no minimizo las dificultades técnicas que hay para lograrlo, pero creo que es una pieza clave. El garrote, la penalidad, puede ser perfectamente combinado con la zanahoria de incentivo. Se han hecho experimentos interesantes como los circuitos 24 horas u otros de reconocimiento público. ¿Ya? Finalmente, yo creo que el público debe percibir que las estrategias dan resultados y que no solo trae castigos. Por tanto, la mejoría del servicio y la reducción de las pérdidas del subsidio público debe ser la recompensa por eso. Perfecto, gracias. ¿Usted habló de zanahoria? ¿Zanahorias? Ah, ok, perfecto, gracias. Muy amable. Ya saben ustedes, hemos terminado esta ronda de la parte eléctrica y ahora la conclusión, donde el señor Jochi Vicente tendrá 2 minutos para eso. Yo creo que todos coincidimos en que el sector eléctrico es un sector que está muy politizado. Creo que hay un problema económico, pero el problema fundamental es una decisión política. Definitivamente creo que también hay coincidencia en que hay que cambiar la matriz de generación para reducir los costos. No creo que necesariamente la solución estatal pues sea la más adecuada, viendo el historial que hemos tenido. En términos de lo que ha sido el presente periodo de gobierno, pues ha habido avances, pero realmente estamos en el status quo, como decía Servio Tulio. Todo lo que tiene que ver con el subsidio está igual, el índice de recuperación de cobranza ha mejorado un poco, pero en esencia está igual. Y yo creo que hay por parte de la sociedad y por parte inclusive se nota en los panelistas, hay una rabia intrínseca con la incapacidad de nosotros como sociedad de no poder arreglar esta situación y la verdad es que yo creo que el punto de partida debería de ser esa discusión en el marco de un pacto eléctrico que está consignado en la Estrategia Nacional de Desarrollo, que realmente no se ha dado ese pacto. Y ahí es donde se deberían sentar las bases para relanzar y finalmente acabar con todos los problemas que aquejan el sector. Muchas gracias, muy amable. Ahora pasamos al tercer tema. Comenzamos con Miguel Seara. ¿Cómo se evalúa la gestión de los ingresos fiscales durante los primeros meses del 2013 y si se están mejorando las finanzas públicas? Mira, los ingresos fiscales están más o menos en línea de lo programado. Es el 98, el ejecutado al primer semestre del año es del orden del 98% del programado. Hay aumento con relación a lo que fue en 2012. Los gastos están ligeramente más bajos que en los primeros 6 meses, ¿no? Están 10.000 millones de pesos menos de lo que se había gastado en el 2012 y como 2.000 millones menos del programado, y el déficit está en el orden de lo previsto, unos 18.000 millones de pesos. Ahora, ¿qué hay detrás de estas cifras así globales? Primero, hay una caída del gasto en inversión.
sobre todo en los primeros 4 meses del año, una caída del 60%, que es una caída muy grande, equivalente a 44.000 millones de pesos. En segundo lugar, ha habido un aumento del gasto corriente de 16%. Ese aumento fue provocado básicamente por un aumento de los subsidios de un 65%, un 24% fue aumento de los intereses y el aumento del gasto de consumo fue el 7%. Es decir, primero aumentaron las transferencias básicamente al sector eléctrico, los intereses y el consumo. Y el déficit se ha acelerado en los últimos 2 meses, o sea, casi el 90% del déficit se creó en los últimos 2 meses. ¿Cómo yo veo el futuro? Complicado. Hay varias opciones o posibilidades: endeudamiento, aumentar el precio de la energía, depreciar la deuda interna, nuevos ajustes fiscales, reestructurar gastos o una combinación de todos ellos. Jochi Vicente, la deuda, ¿se puede estimar o cómo la estima usted, dónde la ubica, la deuda total del sector público consolidado con referencia al PIB? Bueno, la pregunta es interesante porque yo estoy seguro que si ustedes le hacen esa pregunta a 3 de los miembros del equipo económico del gobierno, van a tener 3 respuestas diferentes. Y la razón es que no hay, la información con relación a la deuda del sector consolidado es un poco opaca. Está dividida entre el Banco Central, está en crédito público, después tenemos una parte por el sector eléctrico. Lo cierto es que en función de estimaciones que he realizado, eso debe de andar actualmente cerca del 55% del PIB. Ahora, la pregunta si 55% del PIB es alto o es bajo, yo creo que nosotros hemos idolatrado, y Miguel hablaba de eso al inicio, todo el tema del PIB, y yo creo que con el tema de la deuda tenemos que hablar de sostenibilidad. Japón es un país que tiene una deuda de un 200% del PIB y no tiene problema de sostenibilidad. Tiene una tasa de interés que es del 0.5%, los intereses sobre el peso de los ingresos fiscales son alrededor de un 6%, y si eso lo contrastamos con la realidad de nosotros tenemos, digamos que 55% del PIB versus 200, los intereses representan un 17, un 18% de los ingresos fiscales versus el 6% de Japón, y la tasa de interés que nosotros pagamos en deuda propia, es decir, en deuda emitida en pesos, anda alrededor, digamos que del 10 o el 11%, cuando en Japón anda en un 0. Entonces yo creo que el tema de la deuda, por el lado de la sostenibilidad, tenemos que ser bastante cuidadosos porque el margen de maniobra que tiene el gobierno con relación a este tema es un poco estrecho. María Isabel Soldevila, ¿debería haber hecho el gobierno más para aclarar el déficit del 2012 con el manejo que acabo de decir del manejo fiscal y señalar culpables, someter a alguien? Sí, por supuesto. En 2012 los dominicanos descubrimos que el país tenía un déficit fiscal consolidado de 185.000 millones de pesos causado por caída de ingresos, pero también un gasto excesivo que se ha atribuido, los expertos lo han atribuido a un gasto que tiene que ver mucho con un año electoral para que el entonces candidato, hoy presidente de la República, llegara a donde está. Pero el monto es tan grande que uno como que no sabe bien qué es lo que uno puede hacer con un monto de 185.000 millones. Cuando uno lo piensa, casi uno no sabe ni cómo indignarse, uno no sabe lo que significa eso. Pero para tener una idea, el presupuesto de educación completo, con 4% y todo para este año, ronda los 100.000 millones. Es menor a ese déficit fiscal, es casi el doble el déficit fiscal. No son temas comparables, pero hay que recordar que en el 2003, si sumamos los montos de la crisis bancaria entre Baninter, Bancrédito y el Mercantil, se hablaba de 84.500 millones en costos para el Estado, y en ese caso hubo juicios, acuerdos económicos, prisión, consecuencias, que es lo que no ha habido en este caso. La falta de transparencia en las cuentas estatales, en definitiva, sigue siendo una traba para la buena gobernanza y la transformación del país hacia el desarrollo, y esa falta de confianza es contra lo que tiene que luchar la presente administración para poder tener éxito en sus planes.
Muchas gracias, muy amable. Eso es precisamente lo que ha querido el CONEP, poner el punto sobre las IES en situaciones que son importantes para el desarrollo de un país. Ahora, para los estudiantes que nos están viendo en directo desde la Universidad de la Pucamaima. Y tenemos la pregunta para Jochi. Jochi, ¿qué le parece las últimas medidas tomadas por el Banco Central para frenar el aumento en la prima del dólar en la rueda de prensa que hubo ayer a las 5 de la tarde? Yo creo que el Banco Central no tenía otra opción. Cuando uno ve la tasa de depreciación que ha tenido el dólar interanual, anda alrededor de un 10%. La pregunta no creo que sea si era adecuado o no, yo creo que estaba obligado, prácticamente obligado a hacerlo. El tema más bien quizá ahora, o el debate que se va a generar es la magnitud de las medidas. Definitivamente un aumento de la tasa de interés, como lo ha hecho el Banco Central, es el mayor aumento que ha habido desde, me parece que desde el año 2003, y eso va a tener una consecuencia en lo que es el crecimiento económico. Este crecimiento económico que venía débil ya en el primer semestre del año, pues es de esperarse que se mantenga débil y no haya una recuperación más allá de lo que había, vamos a decir, que presupuestado inicialmente. Muy amable. Sergio Tulio, ¿es suficientemente transparente la ejecución presupuestaria del gobierno? La verdad es que cualquiera pensaría que yo tengo una visión pesimista de ver las cosas. Pero la realidad es que cuando uno ve qué es lo que se publica cuando se publica, tú no puedes saber cuándo, cómo, con quién. Tú no sabes cuáles son los servicios, los bienes, las obras. Es decir, muchas veces a lo que se limita la Dirección General de Presupuesto y Hacienda a publicar son a publicar partidas. A publicar partidas. Y evidentemente de que ahí hay un componente de falta de transparencia muy grande. Pero más aún, y a eso se refería Pavel, todavía nosotros no sabemos la ejecución presupuestaria de diciembre del 2012. Es decir, que todavía nosotros no sabemos cómo terminó el año pasado en materia de ejecución presupuestaria. Y más aún cuando tú te vas, por ejemplo, al Internet, en donde se había diseñado una página, que es el portal dominicano, para transparentar todo lo que era la ejecución presupuestaria, tú te encuentras que desde el mes de noviembre del año pasado, ahí no se sube ningún tipo de información. Entonces, fíjense a ver entonces cuál al final sería la conclusión. Es penosa la situación en cuanto a lo que tiene que ver con transparentar la ejecución presupuestaria frente a la población, sin lugar a dudas. Le ha dado lucha a los gobiernos transparentar sus finanzas y su quehacer. Pavel Lisa Contreras, ¿cuál ha sido el impacto de la contracción del gasto público sobre la economía? Sí, hasta abril, el gobierno subejecutó de una forma increíble, muy significativa, el gasto público en inversión. Creo que hubieron dos factores que contribuyeron a ello. El primero fue una actitud muy cautelosa de la gestión fiscal con respecto al gasto, mantener el gasto bajo control y lograr alcanzar la meta del 2.8% del Producto Interno Bruto. Pero el segundo fue que el Estado se reveló, yo creo que claramente incapaz de ejecutar de una manera oportuna un presupuesto de inversión pública como el que se planteó. Un presupuesto donde con un fuerte componente en pequeñas obras de infraestructura, incluyendo aulas, alejándose del tipo de presupuesto de inversión de años anteriores concentrado en megaproyectos, y eso que son relativamente fáciles de ejecutar. Yo creo que el gasto que se ha propuesto implicó demandarse a sí mismo al Estado unas capacidades que no tenía. Y se le dio el refajo al Estado. El Estado es un Estado que no está acostumbrado a resolverle a la gente, a proveer la infraestructura que necesita. No fue capaz de cuando se le propone, lograr hacerlo. Si de esto resulta un fortalecimiento de las capacidades institucionales y de gestión para atender ese tipo de estructura de presupuesto de inversión pública, yo creo que será un gran paso. Entonces, el resultado de esa subejecución hasta abril fue una abrupta caída, un colapso del crecimiento, ¿no? Y con ello el desempleo aumentó en 0.7 puntos porcentuales y la incidencia de la pobreza probablemente aumentó. Por fortuna, a partir de mayo subió el gasto y probablemente se recuperó el crecimiento económico, pero con las medidas de ayer del Banco Central, yo creo que la recuperación probablemente llegó a su fin. No nació nunca.
¿Mala noticia o buena noticia? Mala noticia. Mala noticia. Vamos a la conclusión. Señores, a la conclusión de este tema. Tenemos 2 minutos y va a cargo del señor Miguel Seara. Muchas gracias. Bueno, un poco los resumen rápidos. Se ajustó básicamente el gasto de inversión, aumentó el gasto corriente debido al aumento de los subsidios, a los intereses y al gasto de consumo. Se aprecia una reactivación de la inversión en los últimos 2 meses, que creo que se frenó a partir de este mes. La reforma fiscal de 2012 fue esencialmente injusta porque no estableció responsable del desorden fiscal de 2012. La deuda no está debidamente registrada, la calculan en proporción al producto, que puede ser entre un 50 y un 55%, y no con relación al flujo de pago de intereses y a los ingresos gubernamentales, que es donde sale la plata para pagarla. El peso de las transferencias se puede mejorar, tiene que ver mucho con el tema de la eficiencia, con el problema de crear empleos. Los organismos de control del presupuesto y de la finanza pública son absolutamente ineficientes, lo vimos ya con la declaración de ayer. La información presupuestaria no es suficientemente transparente, faltan detalles, faltan cosas por hacer. El impacto de la contracción del gasto contribuyó a aumentar las fuerzas recesivas de la economía, y la falta de transparencia en las cuentas estatales sigue siendo una traba para la buena gobernanza y la transformación del país hacia el desarrollo. Creo que eso resume. Muy bien, muchas gracias. Vamos a evaluar ahora las políticas que implementa en los últimos años el gobierno para incrementar la producción y el comercio. ¿Hay algunos puntos que se pueden destacar? Sí, yo creo que sí. Creo que en esa área hay que destacar el esfuerzo que se ha hecho en las pymes. Creo que es un esfuerzo honesto y sincero. El tema de la agricultura, algo en la industria. Y esto sobre todo porque si el problema fundamental de la economía dominicana es el empleo, tenemos que aproximadamente el 56% del empleo se genera en las empresas que tienen menos de 4 empleados. Entonces es fundamental el empleo, ¿no? ¿Qué piden las pymes? Bueno, básicamente financiamiento, capacitación, posibilidades de mercado, asistencia técnica, etc. Creo que hay un esfuerzo sincero, pero todo esto toma tiempo. Madurar, hay que cambiar la cultura, hay que explicarle a las empresas, pequeñas empresas, bueno, si te formaliza, ¿qué vas a ganar, qué vas a perder? Y creo que eso implica un gran esfuerzo. En el tema de agropecuaria también, la agropecuaria genera el 14% del empleo, aporta el 7.6% del producto y tiene como el 86% del empleo informal. Entonces hay que apoyar al sector agrícola, se están haciendo los esfuerzos, repito, toma tiempo la maduración. En el sector industrial igual. El tema representa el 10% del empleo total, el 71% es empleo informal, en fin, hay señales positivas. El mayor desafío para mí está en el ámbito institucional. El mensaje en el ámbito institucional es que no va a pasar nada y ha sido reiterativo. Seguimos siendo un país sin régimen de consecuencias, ello fortalece el rentismo, es decir, la búsqueda de ganancia a partir de las fisuras institucionales, ello afecta el empleo, aumenta el costo de la economía y genera pobreza. ¿Cómo ha manejado el gobierno la crisis con Haití? Sí, las exportaciones hacia Haití para nadie es un secreto, se han incrementado de manera muy significativa en los últimos años y no solo por el terremoto. Es probable que estemos exportando en términos reales quizás 1.400, 1.500 millones de dólares hacia ese país. Las contabilizadas, las que no se venden en los mercados fronterizos, está cerca de los 1.000 millones. Ya representan el 15% de más del 15% de todas las exportaciones de bienes. El 35% de ellas es de zona franca a zona franca, o más específicamente son movimientos de mercancía intrafirma ubicadas en 2 países distintos. Pero el 65% es exportaciones de la industria manufacturera local principalmente. El problema yo creo que se enfrentan esas exportaciones que son muy frágiles, porque el comercio es tremendamente desbalanceado. Es solo exportaciones de la República Dominicana hacia Haití. Y en Haití no perciben que ellos se benefician de ese comercio, ni en lo fiscal ni en lo productivo. Entonces, ese desbalance hace que en Haití no haya dolientes del comercio, no haya sectores que los defiendan, ese comercio. Y yo creo que eso fue lo que condicionó
la respuesta del gobierno dominicano, que el gobierno dominicano actuó con mucha cautela, sabiendo que realmente no tenían municiones para responder, porque no había forma de retaliar. Además, la veda afectaba un conjunto de productos muy específicos y el riesgo era mayor de empezar a tratar de retaliar por otras vías. En general, yo creo que el gobierno dominicano se manejó bien, no se dejó empujar por los gritos antihaitianos y nacionalistas, sabiendo de que el espacio era muy limitado. De todas maneras, yo creo que la crisis ha sido muy importante porque revela la importancia de ese comercio y su fragilidad. Yo creo que las claves están en buscar que en Haití se sientan partícipes de ese comercio y se sientan beneficiarios. Y yo creo que el sector privado tiene una tarea fundamental que jugar en acercarse a sus socios haitianos. Muchas gracias. Como saben, ahora le toca el turno a los estudiantes que nos están viendo a través del streaming directamente. Están disfrutando, me imagino yo, que estas informaciones que se nos están dando. La pregunta va para Pavel Isa Contreras y dice el empresario, el sector productivo industrial pierde competitividad contra los países de la región. ¿Cree que el gobierno pueda devolver o sentar las bases para que los industriales puedan volver a ser competitivos? ¿Y cómo? Yo creo que para eso hay que borrar 10 años, 20 años de historia de negligencia frente al sector productivo nacional. Poner la apuesta en la producción. Yo creo que el gobierno de Medina sí aparentemente está en esa dirección. Todavía no tiene una política industrial, una política de desarrollo productivo. Tiene elementos interesantes que son bastante refrescantes frente a la aridez y al haber ignorado todo este tema del desarrollo productivo. Pero falta mucho. El tema de la agropecuaria no solo se trata de crédito, o las pymes no solo se trata de crédito, se trata de todo un paquete articulado de relanzamiento de la producción para zafarnos de esta economía rentista a que se ha hecho alusión en este panel. Yo creo que el tema de la innovación, la capacitación, el aprendizaje tecnológico están en el centro de una política de desarrollo industrial y de una política de desarrollo productivo. Bueno, ahora tenemos la última ronda ya de esta serie de preguntas que estamos realizando y vamos con Jochi Vicente. El CONED ha expresado su preocupación por la existencia de situaciones de competencia desleal creadas, por ejemplo, por los incentivos que brinda la ley del desarrollo fronterizo a empresas que se instalan en las provincias fronterizas. La pregunta es, ¿la Ley de Desarrollo Fronterizo ha promovido el desarrollo de esas provincias? ¿Y cuáles reformas deben hacerse para eliminar situaciones de competencia desleal en el país? Tiene una hora para contestar. Gracias. Yo creo que la ley, y nos referimos a la Ley 2801, es una ley bien intencionada, pero de pésimo diseño. Bien intencionada porque lo que busca es el desarrollo de unas zonas deprimidas, brindar oportunidades de empleo que son inexistentes, pero digo que es de pésimo desarrollo porque lo que ha hecho es crear una distorsión entre competidores. Es decir, si la ley hubiera sido, por ejemplo, te doy determinado tipo de incentivo para que tú exportes, y te doy la camisa y la casa y todo lo que tú quieras, bueno, pues fenómeno. Pero la ley, al dar unos incentivos indiscriminados que se han tenido que ir corrigiendo con el tiempo, en el 2004 tuvieron que quitar administrativamente el tema del ITEVIS, eso la reforma del 2012 lo acabó de regularizar, pero al dar esos incentivos indiscriminados, lo que hace es que está afectando la estructura de precios dentro de una misma industria, y dentro de competidores de una misma industria. Entonces, la pregunta viene, bueno, ¿y los derechos adquiridos, que se habla mucho de derechos adquiridos, de las empresas que ya estaban operando? Por ejemplo, aquí en Santo Domingo o en Santiago. Esas tienen derecho adquirido y esa ley lo que viene a hacer es cambiar el esquema de juego dentro de una misma industria. Entonces yo creo que cuando se vaya, hay un refrán que dice que en materia tributaria, en materia de incentivo impositivo, pequeñas distorsiones son mejores que una gran distorsión. Y yo creo que con la ley 2801 estamos frente a una gran distorsión que obedece a un objetivo que yo creo que todos estaríamos de acuerdo. Pero brevemente, ¿se ha promovido el desarrollo fronterizo con esa implementación? Bueno, depende cómo lo midamos. Las provincias que están abarcadas por esa ley, la población de esa provincia es alrededor de 400,000 habitantes. Dependiendo de los datos que nosotros tomemos,
Los que defienden la ley dicen que se han creado cerca de 20.000 empleos, la posición del CONEP y la Asociación de Industria dice que son 4.600, alrededor de, digamos que 5.000 empleos. Entonces yo me pregunto, bueno, este sacrificio tan grande para esta población que hay que atender, para crear solo, digamos que 10.000 empleos, menos del 2% total de la población. Entonces yo creo que es algo que amerita un análisis y una revisión más profunda. María Isabel Soldevila, ¿debe República Dominicana firmar un acuerdo de libre comercio con Haití? ¿Lo debe promover? Para que se pueda dar un acuerdo de libre comercio entre dos países, ambas partes tienen que estar dispuestas e interesadas en esa negociación. Para República Dominicana, la relación con Haití, como habíamos dicho antes, es la única que no es deficitaria en cuanto a las relaciones comerciales. Pero a Haití no le interesa un tratado de libre comercio por razones obvias. Representa haber disminuido sus magros ingresos y poner en cierto peligro su debilitada ya industria local. Ya hemos dicho en este panel que el 15% de las exportaciones dominicanas contabilizadas legalmente van a Haití, sin contar las informales. Entonces sí, para nosotros es importante institucionalizar y regular más ese mercado. Tal vez una apuesta que podría atraer más la atención de los haitianos y sería menos extemporánea que un tratado de libre comercio para el cual la contraparte no está preparada, sería regular y formalizar ese comercio y establecer relaciones más fuertes y duraderas. Yo creo que en este contexto de las vedas y toda esta confusión que ha traído en el mercado bilateral, hay que tomar en cuenta también, es un momento para hacer una autorreflexión sobre la calidad de los productos dominicanos que encuentran un mercado único en Haití. No me refiero solamente a esas transacciones formales y legales, sino más a este trasiego y contrabando que se está dando, que el único lugar al que puede llegar es ese. Entonces yo creo que al final debería tal vez el gobierno estar poniendo más el ojo en una institucionalización y regulación de ese comercio más que en un mercado que no va a conseguir. Gracias. La conclusión de este tema de producción y de comercio a cargo de María Isabel Soldevila. Tienes 2 minutos. Bueno, se ha dicho en este segmento que el fortalecimiento de la capacidad de innovación, manufactura y producción, una mayor coordinación entre las instituciones que promueven la producción y las exportaciones y el sector diplomático, y un enfoque hacia la creación de empleo a través de las pymes y el sector agrícola son algunos de los puntos que debe tomar en cuenta el gobierno si quiere mejorar su capacidad de producción y exportación. Trabas como la sobrevaluación del tipo de cambio se suman a los altos costos de producción en el país y a la informalización de nuestra economía, además de incentivos mal estructurados y un marco institucional débil. Todo esto dificulta las transformaciones necesarias para que el país se constituya en un polo manufacturero y exportador. Este segmento se ha desaconsejado la búsqueda de una membresía plena en el CARICOM por entenderla demasiado costosa y con beneficios que pueden lograrse mediante otros mecanismos, y se planteó la dificultad de lograr un tratado de libre comercio con Haití, un Haití desinteresado del tema por ser inconveniente para su economía. Hubo elogios hacia el manejo de la crisis por la veda de productos dominicanos al entender que el gobierno no se dejó empujar por las voces del nacionalismo antihaitiano y fue más pragmático. En este segmento se hizo énfasis también en la necesidad urgente de que el Estado asuma su papel de regulador del informal intercambio fronterizo para potenciar un mercado que ya consume el 15% de las exportaciones y trabajar con profundidad el impacto de la migración haitiana para incorporarla al aparato productivo nacional de forma legal. Gracias. Bueno, señores, concluido este tema, pasamos al quinto y último tema. Institucionalidad. Bueno, Jochi Vicente, el CONEP ha manifestado la alta necesidad de un pacto para empleo formal por los efectos negativos de la informalidad para la economía en general. ¿Cómo evalúa la gestión de gobierno en cuanto al empleo formal? Bueno, yo creo que la apuesta que tiene que hacer el gobierno y nosotros como sociedad es el empleo formal. La verdad es que cuando uno ve las estadísticas de lo que ha pasado en los últimos años, prácticamente o la mayor parte del crecimiento del empleo formal ha provenido del sector público. El sector privado no está generando los suficientes empleos formales como para absorber ese incremento de la población económicamente activa.
Yo creo que la forma, hay que distinguir dos cosas, porque son dos problemas a la vez. Uno, cómo hacemos crecer el empleo, y otro, cómo hacemos que esa estructura del empleo entre formal e informal cambie en el tiempo. La respuesta a la primera pregunta de cómo hacemos crecer el empleo, básicamente desde el punto de vista macroeconómico es a través de una mayor demanda agregada, que en palabras sencillas es haciendo que la economía crezca. Y para hacer que la economía crezca tenemos que tener toda una serie de políticas orientadas a lograr un mayor crecimiento económico. Por el lado de cómo hacemos cambiar la estructura del empleo, es decir, hacer que revirtamos esta tendencia a crear empleos informales, la apuesta del presidente con el tema del 4% de la educación, yo creo que es un paso fundamental, es un paso de largo plazo, no de corto plazo, pero es un paso fundamental. Y para acabar este tema de la informalidad, yo creo que debemos abocarnos a revisar muy bien todo lo que tiene que ver con los costos laborales que se enfrenta el sistema productivo nacional. Miguel Seara, ¿cómo esta inseguridad ciudadana afecta el clima de negocios y de inversión en el país? ¿Habría algunas medidas para tomarlas de inmediato para arreglar esa situación? Sí, mira, obviamente es un costo que se traduce en la población, también en bajo salario, es un costo para la empresa, eso es claro. Ahora, la inseguridad y la violencia social no tiene su origen en la pobreza. Hay mediciones inclusive en este país que te muestran cómo, por ejemplo, en la zona sur hay pobreza y hay mucha solidaridad social. Lo que te está generando el problema de la violencia social es la desigualdad, es la marginalidad en la sociedad dominicana. Por ejemplo, la impunidad es la forma más aberrante de desigualdad. Cuando un ciudadano ve que un fulano por tener vínculos a un sistema político puede cometer un delito y no le pasa nada, bueno, ¿qué mensaje está transmitiendo? Que hay un gran nivel de desigualdad. Esa desigualdad y esa marginalidad te genera vulnerabilidad, te genera desencanto, te genera impotencia y falta de esperanza. Entonces, eso es lo que se convierte en violencia social. Si queremos entonces modificar, reducir la violencia social, hay que atacar entonces, primero y antes que nada, toda la situación de desigualdad, la impunidad y la marginalidad en el país. Si no hacemos eso, difícilmente con medidas coercitivas vamos a resolver el problema. La impunidad, que es otro cáncer de la sociedad. La pregunta para Servio Tulio Castaños, de un estudiante. Hace años se viene hablando de la necesidad de una ley que regule los partidos políticos. En su opinión, ¿cómo la ausencia de una norma así afecta la institucionalidad en el país? ¿Cuáles aspectos debe regular una ley de partidos políticos? Bueno, eso probablemente sea uno de las grandes necesidades que se requiere desde el punto de vista institucional en la sociedad dominicana. Los políticos no pueden seguir andando de su cuenta, señores. A los políticos vamos a tener que cuidarlo de ellos mismos. Es fundamental una ley de partidos políticos. Todos, absolutamente todos, estamos sometidos a un orden. Y este es un sector de la sociedad que no quiere que la sometan a un orden. Para que ustedes tengan una idea, son miles de millones de pesos que ha recibido el sistema de partido del Estado Dominicano. Y hoy en día, en donde los partidos políticos solamente se limitan a rendir informes, no a rendir cuentas. Y desde el punto de vista de la lógica constitucional, los partidos políticos tienen que sustentarse sobre dos principios que son fundamentales. Es el que tiene que ver con la transparencia y el otro es el que tiene que ver con la democracia interna a lo interno de los partidos políticos. Yo me pregunto, ¿están cumpliendo los partidos políticos con esos dos principios constitucionales? No. Entonces, evidentemente, también tienen que ser regulados para ver de qué sectores es que se financian también. Porque desde el sector privado, desde otros sectores de la vida nacional, ellos reciben financiamiento. Y no hay forma de que la sociedad sepa de cuáles sectores de ellos están recibiendo esos fondos. Claro que se requiere una transformación, una ley de partidos políticos. Muchas gracias. Esa fue la pregunta de uno de los estudiantes que nos están viendo. Y ahora te toca a ti nuevamente, Servio Tulio.
¿Cómo han aportado el fortalecimiento de la institucionalidad en el país, la creación de distintos tribunales especializados? ¿Están cumpliendo con su objetivo? Bueno, todo esto es un proceso, porque la verdad es que ya en la República Dominicana yo sostengo la tesis de que ya no se deberá de hablar de un poder judicial, habrá que hablar de un poder jurisdiccional. Estamos frente a 3 altas cortes, a un tribunal superior electoral, a una Suprema Corte de Justicia y a un tribunal constitucional. Desde el punto de vista del diseño institucional, desde la Constitución de estas cortes, bueno, lo que se espera es que real y efectivamente esas instituciones hagan grandes aportes a la institucionalidad en la República Dominicana. Pero las reformas no se limitan al contenido ni de una constitución ni de una norma. Es decir, la institucionalidad ni se escribe ni se dice, se construye. Entonces yo creo que todavía hay que darle tiempo a estas instancias para ver si real y efectivamente eso que se intentó desde la reforma constitucional, ya desde estas cortes se logra. Yo creo que de eso es de lo que se trata. ¿Están politizadas? Bueno, todo lo que fue el proceso de elección de los jueces de las altas cortes fue un proceso político. Esa es la realidad. Político partidista. Como tú lo quieras llamar, pero fue político. Ok. Muy bien, Jochi Vicente, ¿cuáles reformas institucionales están pendientes para promover el desarrollo sector empresarial e industrial de República Dominicana? Bueno, si tomamos como parámetro para responder la pregunta, para hacerlo de una forma objetiva, el índice de competitividad global que publica el Foro Económico Mundial del Banco Mundial, vemos que en el pilar de instituciones nosotros ocupamos el país 124 de 142, es decir, de abajo para arriba somos el país 16. Y el motivo fundamental de esa calificación es el manejo del gasto público. Tiene varios elementos, pero el peso más grande que está haciendo esa, vamos a decir que mala nota, tiene que ver con el manejo del gasto público. Yo creo que el presidente Medina ha dado señales muy concretas de un cambio en el manejo del gasto público y creo que cuando se haga la nueva medición de este índice nosotros deberíamos de mejorar considerablemente. El otro aspecto dentro de este pilar tiene que ver con el tema también de la flexibilidad del mercado laboral. Si volvemos al índice, ocupamos el país número 104 de 142. Entonces, evidentemente, ahí hay algo que nosotros tenemos que ponerle atención. Un poquito siguiendo la respuesta de Pavel con el tema de la cesantía, es cierto que la cesantía no crea, el tener o no tener la cesantía no te va a crear más empleo, pero sí te cambia la estructura del empleo. Y yo creo que el tema de la cesantía tenemos que verlo de una forma fría y pensando no quizás en los aspectos coyunturales y de corto plazo, sino verlo más allá, pensando en el mediano y el largo plazo, con ese objetivo de crear más empleo formal. Gracias, muy amable. Pavel Isa Contreras ha creado un nuevo ministerio, el Ministerio de Energía y Mina. ¿Eso ayudará, por ejemplo, al sector energético del país? ¿Esa sería la solución? La actividad minera apunta a crecer en importancia y probablemente se requiere un reforzamiento institucional y regulatorio. Por lo tanto, un ministerio encargado de esa materia parecería un paso necesario en la dirección indicada. Sin embargo, yo creo que eso no es garantía de una adecuada regulación sectorial. Yo creo que se requiere voluntad política y más allá de la voluntad política del poder político, también se requiere un apoyo social de base amplia que le dé sustento y legitimidad, especialmente en un sector como ese en que los intereses financieros son muy grandes. No obstante, yo creo que dos preocupaciones importantes que merecerían clarificación legal, institucional y operativa. Un primer elemento es la cuestión ambiental. Específicamente, yo me pregunto hasta dónde llega y termina la autoridad del nuevo ministerio y dónde empieza la del Ministerio de Medio Ambiente, en una actividad en la que hay mucha preocupación ambiental. Habrá debilitamiento de la ya débil capacidad regulatoria en materia ambiental.
Una segunda pregunta es en la cuestión relativa a la cuestión de la energía. Se acaba de crear una nueva entidad en esa materia, lo cual hace que se sumen a las ya 4 existentes. Tenemos la CDE, que es el holding, la Superintendencia de Electricidad, la Comisión Nacional de Energía y ahora no, el Ministerio. Se conoce que el Ministerio ejercerá la tutela administrativa y la supervisión del resto de las instituciones. Pero se trata de instituciones, a mi parecer, tan grandes y especializadas que difícilmente no habrá cortocircuitos y conflictos de poder. Llama la atención en particular que la Superintendencia de Electricidad, con un marcado espíritu de independencia y de defensa del interés público, que es distinto del interés del Estado, estará supeditada al Estado, estará supeditada al Ministerio. Yo creo que eso no tiene sentido. Muchas gracias. Una pregunta de un estudiante para Jochi Vicente, que dice, y yo creo que más o menos ha abordado ese tema hace un ratito, ¿por qué hay que modificar el Código Laboral? El tema del Código Laboral, vuelvo e insisto, el problema del Código Laboral, el por qué tenemos que abocarnos a analizar y ver cuáles son las modificaciones que tienen que hacerse, es la evidencia empírica. Nosotros tenemos un gran problema de informalidad en el empleo. Y existe la opinión por parte del sector empresarial de que parte de ese problema, una gran parte, tiene que ver con lo que plantea ese código laboral en una serie de figuras. Hemos hablado del tema de la cesantía. Entonces, vuelvo e insisto, son dos cosas totalmente diferentes. Una es cómo promover el crecimiento del empleo, eso es con política macroeconómica, y otra es cómo mejorar la estructura del empleo, que yo creo que lo que tiene que ver con el Código Laboral puede ayudar a la estructura del empleo y también puede ayudar al crecimiento del empleo formal. Muchas gracias. Hemos finalizado esta ronda de este tema, pero todavía queda la conclusión del mismo y está a cargo de Servio Tulio Castaños con 2 minutos. Bueno, podemos resaltar que en el aspecto de la institucionalidad, desde una visión socioeconómica, urge reformar nuestras entidades públicas en el ámbito de la transparencia y seguridad jurídica con miras al desarrollo y la consolidación del Estado social, democrático y de derecho. En el mismo sentido, hemos visto que se ha destacado la necesidad de formalización del empleo y vías de producción de nuestra economía, la disminución de la brecha poblacional en acceso a las oportunidades y la requerida consolidación de marcos regulatorios que permitan una efectiva continuidad de las iniciativas que resultan positivas para el país. Tanto la seguridad ciudadana como el combate a la corrupción, transparencia e impunidad, así como la formalización de las vías de producción e institucionalización y reforzamiento del Estado social y democrático de derecho, son pasos que no nos podemos dar el lujo como país de continuar retrasándolos. Gracias, muy amable por esa conclusión. Aquí hemos finalizado este primer índice socioeconómico 2012-2013. Agradecemos a los panelistas, muchas gracias, la verdad, a los empresarios presentes, a los estudiantes que se encuentran en la Pucamaima. También vamos a agradecer a Monseñor Agripino Núñez porque nos facilitó sus aulas y eso nos sirvió como fue un apoyo definitivo a esta actividad. Agradecemos especialmente a todas las empresas patrocinadoras de esta y todas las actividades para conmemorar el 50 aniversario, señores del CONEP. Gracias por su paciencia y nos vemos en la próxima actividad. Gracias.